¿Cómo están mis estudiantes de liderazgo y habilidades directivas en particular? Sean bienvenidos a la primera cápsula de este semestre, orientada a conocer este atributo maravilloso del individuo, que es dirigir grupos humanos, persuadir, influir y generar y lograr que las organizaciones alcancen su máximo alcance. Ahora bien, para poder dar inicio a esta cápsula, me quiero remontar históricamente a lo primero que vimos durante el inicio de la asignatura para iniciar analizando al hombre. Analicemos al hombre en su característica. Para ello pensemos en el hombre o la mujer desde el punto de vista de la estructura como un ser biológico, y como lo definimos biológico, lo analizamos desde la perspectiva de que la naturaleza es más grande que él y es más pequeña que la naturaleza. Vimos la característica gregaria del ser humano. El hombre por naturaleza es un ser social. Está orientado en esta estructura biológica, y como lo vimos con Maturana, está orientado genéticamente a desplegar tantas funciones que hoy día lo conocemos como roles, tareas, y que están también relacionadas a su comportamiento interno, en su fuero intrínseco, en su fuero extrínseco. Por tanto, démosle una pasadita directa a lo que el hombre necesita para poder enfrentar este medio social, que hoy día lo vimos en particular en las actividades que estamos desarrollando en esta fecha, que se nos vienen de directas, que son el 18 de septiembre de este 2019, y tienen relación con las emociones. Fíjate que cuando hablamos de las emociones, la gran mayoría piensa o pensaba al inicio de esta asignatura que eran básicamente los sentimientos, y que desde esa mirada el hombre las utiliza directamente para poder demostrar efectivamente una relación con su entorno directo. Lo que no conocían, y que aquí podemos dar cuenta, que las emociones cumplen un papel protagónico en nuestras vidas. Como mecanismo de defensa nos permiten prever y mantener acciones con otros. Por tanto, es un mecanismo preventivo. Vámonos con lo preventivo. El miedo, la ira, la rabia son mecanismos emocionales que nos permiten mantenernos alejados de aquellos que nos trae dolor. Y por otro lado, nos permiten permanecer cuando las sensaciones, las intenciones son tremendamente agradables. Y lo vimos particularmente, ¿se acuerdan? Con el ejercicio del cuello, del beso. No vamos a seguir tocando este tema porque lo vimos en clase. Bueno, las emociones, por tanto, se definen en su naturaleza como un mecanismo preventivo. Como lo vimos con ¿para qué sirven las emociones? ¿Se acuerdan de ese texto que pudimos observar? El autor nos planteaba que antes de Margaret Mead se entendía que eran un pecado. Las emociones habían que extinguirlas porque en la práctica solamente nos orientaban hacia algo que no era humano. Sin embargo, hoy día sabemos que las emociones son sumamente necesarias. Vivirse en ellas, por tanto, es imposible. Ya comprendiendo las emociones, podemos dar cuenta que el hombre es un ser social. Y como dice muy bien este sociólogo Ansiu, que lo conversé mucho en la sala de clase, clasificó a la organización humana primitiva y preventiva desde grupos. Estos grupos fueron primarios y secundarios. Los primarios, donde se establecen fuertes lazos recíprocos, donde la voluntariedad del hombre está en no establecer objetivos. El rango de ingreso de este grupo está en la alianza natural, y ahí está la familia, ahí están los grupos de amigos, donde incluso la pertenencia a este grupo es trascendental para la evolución del ser humano. Y luego entramos a la contraposición natural de ese grupo secundario, que es la mirada de objetivos, el interés individual por pertenecer a un grupo, el lugar de dependencia. Por tanto, las personas desarrollan todas sus habilidades en grupos secundarios, donde los fines individuales son más importantes que los del grupo. ¿Qué mejor definición que tu propia sala de clase? ¿Tus compañeros, que se definen tus amigos, serán tales? ¿Estarán dispuestos a hacer un sacrificio por ti? ¿O te venderán, como dicen, con una asignatura, o hablarán mal de ti en alguna oportunidad? ¿Será por un fin individual? Bueno, ahí hay una mirada que la tuvimos en la sala de clase. Pero también observamos que antes de entrar al liderazgo propiamente tal en esta consideración y al manejo de los conflictos, era importante determinar que el individuo, como no se mueve solo, y aclaro esto, el individuo, el ser, la mujer, el hombre, el niño, el adulto mayor, se mueven en instancias generacionales.
Por tanto, vamos a conocer un poco cómo se relatan estas historias de vida en conjunto a través de los grupos primarios y secundarios. Bueno, vamos a conocer al tradicionalista para hacer una memoria más emotiva, ya que estábamos hablando de las emociones. Vámonos con el tradicionalista. Son todos los nacidos entre el año 1922 a 1945. Son los que hoy día les denominamos la tercera edad o la cuarta edad. Son aquellos que tenían características fundamentales inspiradas en el lugar de nacimiento, que eran las guerras. La Primera, la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica y particularmente la Guerra Fría. Son los niños conocidos como los niños náufragos o los niños huérfanos. Eran característicos en sus atributos donde la lealtad era lo principal, el trabajo bien hecho, la auto o la retroalimentación negativa, de hacer el trabajo bien, con lealtad y valor. Luego conocimos particularmente a los baby boomers. Los baby boomers, discúlpenme el lenguaje en inglés, ustedes saben que a mí no me interesa el español. El baby boomer es aquel, por favor acuérdense, gris brillantina, cómo en esa época usaban vehículos, consumían, hacían todo. Bueno, se reconoce esta época entre 1946 a 1964 como la época del esplendor económico. La gran mayoría de nuestra infraestructura, la gran mayoría de nuestro esplendor económico en la década fue en esta. No pensemos inmediatamente en la infraestructura chilena, está inspirada en los años 60. Llegaron a la luna, hicieron un mundial, la gente constituía estructura, casas gigantes que nosotros podemos ver en la provincia del Maipo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, fue una época especial. Y por tanto el niño que nació en esta época venía de procedencia anterior, eran los niños de los huérfanos. Por tanto se les reconocía como los niños príncipes. Estos niños eran tradicionales, eran contestatarios, eran rebeldes. No olvidemos que aquí aparecieron las grandes consecuencias que hoy día tenemos, como el desenfrenado uso de las sustancias alucinógenas. Aparecieron los derechos civiles, apareció el hippie, como le llamamos el famoso hippie, hippie flight hoy día. En esta época, por tanto, se prendió el mundo y como hubo un muy buen desarrollo económico, se acostumbraron a recibir lo económicamente rentable. Por tanto, son personas que están inspiradas en lo económico. Su valor fundamental es lo económico, nada más que la pretensión social y la posición social. Como atributos personales, les gustan las reuniones cara a cara. Particularmente, además de eso, les gusta llegar al consenso. No les gusta la retroalimentación, no les gusta la crítica, no les gusta que los alaben. Les gusta particularmente manipular, y son unos manipuladores en esencia. Cuidado con los abuelos y los padres de esta época. Ahora, en sus características positivas son trabajólicos y particularmente les gusta exponer. Son los que se acuerdan que los vimos en particular en las villas nuevas que están en Buin, en estos sectores. Son las personas que iluminan los Maruti y que les gusta tener autos de alta gama y se caen adentro de los supermercados. Bueno, ellos son los adultos que hoy día dirigen las organizaciones y que les gusta tener a la gente largos periodos de tiempo en reuniones donde cuentan particularmente su vida y su referencia. Son autorreferentes. Luego conocimos a la mejor generación, porque es la mía, la generación X. Todos aquellos nacidos entre el año 1965 al año 1980. Característica fundamental, somos los hijos de la industria del plástico. Particularmente la generación X se define por estar influenciados como la globalización de la información, la aparición de la televisión masiva, apareció el TV cable, el blockbuster, el teléfono, apareció el mensaje de texto. Son los únicos que ¿se acuerdan cuando lo vimos en clase? Que hablan por teléfono y se comunican como si el otro estuviera presente. Bueno, son los que ocupan los minutos y están preocupados de ver las características profundas de los aparatos que compran. Los mega en RAM y todos esos medios cuadriculados, generalmente los definimos así, son los de la época X o la generación X. Sus características naturales piden la retroalimentación y son cínicos por naturaleza. Cuidado con esta generación. Te pueden estar diciendo una cosa y hacen otra. Su característica positiva, son tremendamente positivos, autorreferentes, exitosos por naturaleza, nunca cometen un error. Y fíjate que lo vimos en algunos personajes de la época, todos empresariales, venden alguna cosa. Si no venden sopaipilla, venden calcetines, venden frazadas. Son una época donde el que te vende perfume es de esta generación. Por tanto, es una generación muy rara, muy extraña, pero muy necesaria para el avance de las generaciones y de los grupos humanos. Características
generalmente son las personas que hoy día están desarrollando funciones en la empresa, que están en el cargo de subgerente, operaciones, están desarrollándose para tomar los altos cargos, que los tienen hoy día los baby boomers. Discúlpenme el lenguaje, valga la redundancia, porque aquí obviamente va a haber algún profesor que va a criticar mi lenguaje en el ámbito del inglés. Ahora, después de salir de la generación X, entramos directamente a tu generación. ¡Uy, qué compleja generación! ¡Qué más víctimas que ustedes! Esperanzados por naturaleza, con este logro del objetivo, afianzados a los amigos, la generación Y, los nacidos entre el año 1971 al año 2000. Estos personajes son tradicionales, son ustedes. La retroalimentación es inmediata, no les interesa más que el logro personal. Quieren recorrer el mundo, quieren conocer las fronteras las más alejadas de la naturaleza. Son instintivos a la tecnología, se adaptan muy bien a los cambios, pero tienen un gran problema. Son autorreferentes y particularmente economicistas naturales. Como la típica burla en la sala de clase, tienen un iPhone de última generación que tira llamas y sin embargo están conectados a la Wi-Fi de nuestra institución. Ahí habla un poquitito más o menos de la zapatilla y nos reíamos mucho de ese estudiante que se pone la zapatilla y le pone la bolsa plástica encima para que no se les moje, ¿cierto? En las vacaciones de invierno. Es muy común verlos en los malls preocupados de las marcas, H&M, Zara, y que parecen obviamente en su estructura pitilla como generación. Se saludan de besos, son muy afectivos y lo que piden inmediatamente es su retroalimentación inmediata. Lo veo cuando entrego una prueba, ellos piden inmediatamente el resultado. No alcanzamos a revisar la prueba y ya nos están preguntando, profe, ¿cómo nos fue? En esta característica fundamental son personas que son inspiradas al logro. Se relacionan por afectos al mundo laboral. Si no les gusta algo, se van. Sacrifican vidas, sacrifican recursos, no les interesan los bienes materiales, pero sí tener un voucher para subirse a un avión. Bueno, como lo vimos en clase, esta es nuestra primera inspiración del trabajo colaborativo. Espero, históricamente, al igual que ya lo conoces porque has tenido clases conmigo, que este video lo puedas observar, lo puedas criticar, lo puedas compartir con tus compañeros a través del ABA y a través de esta plataforma de YouTube, disculpa, Facebook también, y lo puedan también apreciar desde su origen. Y por tanto, si les gustó este video, sobre todo a las generaciones de sexto semestre, no olviden en darle like. Y eso se lo voy a agradecer de corazón. Soy tu querido profesor Enrique Zapata y por tanto te deseo lo mejor para ese trabajo colaborativo dentro de la sala de clase. Nos vemos por tanto la última semana antes de la semana XL, que es un regalo para todos los chilenos. Muchas gracias y por tanto nos vemos en clase. Chao, chao, chao. No olvides darle like aquí. Chao, 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 chao.